Buenos días. Hoy, capítulo 27, segunda entrega de el podcast No Hables. Hoy, el podcast de los mares. Video, experimentando, continuando ese trabajo, pensando en ustedes, pensando en los nuevos programas que quizás podemos y vamos a realizar apalancándonos con el video. El tema de hoy se llama Buscando el Horizonte y nos referimos básicamente a muchas ideas porque cuando un arquitecto busca el horizonte, busca esto que no sé cómo se pudo haber visto con el video, pero es el lugar de la tierra, de ese paisaje, de ese lote, para una implantación arquitectónica que puede ser una casa, un edificio, un centro comercial, en fin. Pero es ese horizonte de puntos de fuga, ese horizonte que permite a ese profesional de la arquitectura, a ese poeta, encontrar sus puntos de fuga, sus mejores sombras, que después irán en una composición con ritmo, pauta, simetría, etcétera. Pero buscando el horizonte también puede ser ese mejor ángulo, esa mejor o ese mejor formato quizás, el ángulo donde se coloca la cámara, la orientación horizontal o vertical. Es eso, buscar el horizonte de una imagen que llegue a ustedes. Hemos visto en redes formatos muy dinámicos, participaciones donde quien les habla se acerca más, se aleja, en fin, y le da a cada programa, a cada clic, a cada reel, un toque especial y caracteriza a quien se está dirigiendo a ustedes. Podría ser Julio Sánchez Cristo, etcétera. El formato, claro, va muy de la mano de dónde usted lo quiere publicar y para qué lo quiere publicar. El tema siempre va, es un maridaje, por decirlo así. Pretender imitar a alguien, sí, hay que aprender y hay que retomar de las personas que llevan mucho tiempo trabajando con estos formatos, aprenderles de ellos, no copiarles ni imitarles, pero siempre yo he considerado que este programa tiene que ser original. Es ahí donde nuestros leales, fieles oyentes y ahora pues espectadores vuelven a verlo, volvían a escucharlo. ¿Y por qué no? No quiero decir con esto que el formato de audio se vaya a desaparecer. Es quizás para un mejor programa que sea visual, pues naturalmente tiene que ser lo visual. Eso lo hablábamos quizás de palabras más o de palabras menos con nuestro capítulo del ascensor. Buscar el horizonte también
puede ser buscar el horizonte marino, esa línea que podría ser imaginaria y que no lo es, pero que para los ojos de todos quienes la vemos nos genera una situación de misterio, una situación romántica también podría ser. Bueno, cada persona le puede dar una excelente interpretación o excelente significado a ese horizonte marino. Miren, cuando uno conoce el mar por primera vez, no importa la edad, siempre hay una conexión que uno no logra explicarse. Posiblemente de pequeño alguien es sacudido por un pequeño oleaje de la playa donde se encuentra, toma o traga agua salada y ese es su momento, esa es su, su siempre recuerdo repetitivo de su primera vez en el mar. Pero recuerdos habrían muchos. Podría abrir el, el correo con ustedes de escríbame sus recuerdos y con toda seguridad leyéndolos. Rápidamente podríamos hacer un programa completo. Bueno, obviamente si todos los que me ven quisieran escribirme, ¿no? Pero mi recuerdo del mar quizás se puede remontar al año 75 y siempre fue un mar el que pude experimentar, el mar Caribe, que por esa época y en ese día, que no me acuerdo, quizá fue junio, eh, estaba picado, como solemos decir, un mar 2 o un mar 3, no en términos de navegación, pero sí era un mar picado y el cual me impidió, por decirlo de alguna forma, acercarme y contemplar un poco su, su sal, su esencia. Ese fue mi primer recuerdo. Pero he tenido muchísimos recuerdos del mar, muchas experiencias en el mar. ¿En qué mar? Podríamos empezar ahorita a desenroscarnos. En el mar, cuando usted está sentado en la playa y lo observa, o en el mar cuando usted está nadando, en, por lo general, distancias muy cortas, o cuando usted está debajo del mar, buceando, experiencias muy interesantes, muy especiales del mar, y navegando en el mar, bueno, entonces uno tiene que aclarar, decir, bueno, mi experiencia buceando es tal, mi experiencia en la playa es tal. Entonces yo les quiero traer a ustedes en próximos programas experiencias de mar, experiencias que para algunos podrán ser nuevas, para otros recuerdos, pero experiencias personales con un tema o con varios temas específicos. Será una travesía por el mar en compañía, perdón, esto lo hace más original, pero dicen que no se debe hacer este tipo de rasca de la garganta. Bueno, faltaría el vasito con agua, que también hace parte de ese buscar el horizonte, por lo menos haciendo un paréntesis con el mar, la mesa de las entrevistas, que es un formato muy horizontal, muy de podcast, y la gente, quien ve, pues alterna la cámara 1 con el entrevistado o la cámara 2 con quien está
con quien hace la entrevista, una tercera cámara a las dos personas. Esa es otra forma también que se me escapó en decirles de buscando el horizonte. ¿Por qué no buscando el horizonte cuando uno lee? ¿Cómo lee? Entonces, estos son como los tipsitos que estoy yo analizando en cómo podría yo llegar a aproximarme a un formato horizontal de video sin llegar a ser un formato repetitivo. La forma de manejar las manos, la forma quizás a veces de manejar la cabeza. De esto hay mucha teoría, de esto hay escuela, hay clase, hay perfección. Pero dejemos eso a un lado. Dejemos también un poco en buscando el horizonte la mímica, la sobreexageración. Lo importante es lograr transmitir el mensaje. De pronto pueden haber reflejos en los cristales o en los lentes de mis gafas. ¿Sería mejor así? Bueno, les escucharé. Total, me dirijo a ustedes directamente y utilizar o no las gafas no es que sean importantes, pero me siento más cómodo así. Total, las palabras es la forma física de expresar lo que tengo en el corazón. Había un programa de televisión que quizás alguno de ustedes, la gran mayoría que me ve, personas de la televisión en blanco y negro de Colombia, se llamaba Historia del siglo XX, dirigida, producida por Alberto Dangond Uribe. Bueno, de ese señor, un académico, una persona que conocía mucho de historia y con toda seguridad de muchos otros temas, narraba programas que podrían ser hoy por hoy podcasts. Bueno, posiblemente aburridos para algunos, pero podcasts o programas de televisión que la gente veía. Yo los veía, me interesaban verlos, me interesaba verlo, perdón. Y el señor tenía un horizonte. Él buscaba un horizonte, de ese horizonte que estamos hablando, del horizonte de la cámara, quizás era de medio lado, no sé cómo lo enfocaban, miraba hacia un horizonte imaginario, bueno, no sé, y se dirigía, y volteaba, y se dirigía. Entonces esas facetas de la comunicación que enseñan en las academias, no sé si a él se las hacían o se las decían que tenía que ser así el formato, o él lo escogía. Lo cierto es que la anécdota va que se decía que él tenía la cara quemada, la mitad de la cara, y por eso era de medio lado. Y así todos nos criamos o crecimos creyendo que Alberto Dangond Uribe era mitad normal y mitad quemado, hasta que salió en una foto, en un cóctel o en algún lado, de cara completa. Bueno, sus amigos y la gente que lo conocía pues sabía que no era tal, pero nosotros que éramos sus espectadores pues no teníamos formas de conocerlo, sino por algo de la casualidad. No era así. Pero ese ejemplo me sirve porque hasta él siempre quería tener algo nuevo, algo diferente. Entonces, cerrando el paréntesis y haciendo este segundo programa con un formato, con un sonido mejorado, esperando que la iluminación y el fondo, un bello cuadro del maestro Efraín Saldaña, santanderiano, nos sirva para concluir nuestro programa de hoy, que es un programa de transición quizás, es un programa introductorio de
unos futuros programas Buscando el Horizonte. En el mar. Estaremos allí. Esperen. Soy Daniel Rueda Serrano.